han dado esta oportunidad para hablar con ustedes en este congreso que para mí no se parece a ningún otro porque está dedicado al doctor Eric Pimentel, mi maestro. Realmente, si tuviera yo que decir en mi formación profesional cuáles son las personas que más influyeron, el doctor Eric Pimentel, el doctor Ludovino Sánchez. Y gracias a ellos que realmente me puedo parar aquí. Mi conferencia, mi conversar con ustedes es un poquito chocante, probablemente que llame a controversias, que mucha gente se niega a entender, pero que con el tiempo y a través de la práctica me he ido dando cuenta que tiene mucha importancia. En nuestra profesión como cirujanos tenemos que poner en un punto importante lo que es la nutrición del paciente. Nosotros normalmente nos centramos en la lesión, la aguja, el bisturí, y nosotros con una tijera y un bisturí en la mano, si nos dan hilo, nos volvemos dioses. Pero muchas veces se nos pierde la llave para que el paciente pueda entrar a ese reino donde estamos nosotros. Y aquí que les vengo a hablar de qué es lo que pasa, dónde estamos perdidos, qué nos falta. Y de ahí viene el puntito que le ponemos al tema del eslabón perdido. La próxima. Nosotros, cuando nos llega un paciente, nos preocupamos de todo. De todo, absolutamente de todo, porque necesitamos que este paciente salga bien en el posquirúrgico. Y de que salga bien o de que salga mal depende nuestro mérito, sin saber que hay pacientes que realmente no hay manera de que tú lo puedas resucitar, a menos que no seas un Dios real. ¿Quién pasa? ¿Para cualquier lado? ¿Para adelante? Ok. Fíjense que en mi primera diapositiva tenemos 3 aspectos. Y esos 3 aspectos, ustedes lo van a ver cómo van cambiando. Principalmente, en esa que ustedes están mirando acá, hay una balanza. La balanza está inclinada del lado del cirujano. ¿Qué quiere decir esto? El cirujano es tremendo cirujano. Se las sabe todas. Del otro lado hay un paciente caquético, muy enfermo. Y si se fijan, la balanza está desequilibrada. Así que no hacemos nada con un Dios cirujano y un paciente desnutrido. ¿Qué pasa en la próxima? Tenemos un cirujano, bueno, pudiéramos decirle cirujano, ¿no? Un operador sin principios, sin organización, es un caos, y tenemos un pacientito obeso. Ahora la balanza está inclinada hacia el lado del paciente. O sea, tampoco hay equilibrio. El resultado no va a ser bueno porque lo que queremos es una balanza que esté balanceada, ¿no? ¿Qué pasa cuando el paciente está nutrido y el cirujano es bueno? El resultado es excelente. Y nosotros estamos aquí hablando de nutrición en el paciente quirúrgico porque estamos con un paquete de cirujanos excelente, pero nos está faltando algo del lado de la nutrición. O sea, ¿estamos muy por encima de o estamos muy por debajo de? Y entonces vamos a ver dónde es que estamos cometiendo el error. Primero, no deberíamos hablar de nutrición si todo el mundo estuviera bien nutrido. Pero, en primer lugar, somos tercermundistas y los que habitamos en el tercer mundo tenemos precariedad de todo. Y aún así, en lo que son del primer mundo también hay diferencias entre ellos en cuanto a la nutrición. La nutrición tiene es un trípode, 3 patas. O estás equilibrado, o estás muy alto, o estás muy bajo. Y cualquiera de los 3 es malo, a menos que no sea el equilibrado. Y vamos a ver nosotros cómo esta
esta alteración en la nutrición afecta directamente al paciente, afecta directamente a sus familiares, la economía del país y el desarrollo del país en sí. En República Dominicana, si ustedes ven las estadísticas, pudiéramos decir que, bueno, no tenemos un riesgo de hambre muy alto, pero nosotros no tenemos una nutrición equilibrada, balanceada. Nosotros no nos enseñan cómo comer, simplemente nos enseñan a comer. ¿Qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno? ¿Dónde está el balance? ¿Qué es lo que necesitas? Dependiendo de tus etapas en la vida y dependiendo del tipo de trabajo que haces. Todo esto va a influir no solamente en el estado corporal del paciente, sino que va a influir en su entorno familiar, va a influir en la repercusión que tiene sobre la economía de familia, de la nación en sí, y cuando comienza a enfermarse, producto de esa malnutrición, vienen los gastos de bolsillo. O sea que por todas partes es dañino. No solamente nosotros hablamos de nutrición cuando hablamos de carbohidratos, proteínas, también hay minerales, también hay elementos traza. O sea que no le podemos exigir a un paciente, no le podemos exigir a una persona que conozca todos los elementos que deben contener su dieta, pero sí pudiéramos orientarlo sobre dónde buscar información y dónde mantener una nutrición bien equilibrada para que su vida sea más fructífera, más satisfactoria y que pueda disfrutar de ella, sea 10, 20, 1000 años que viva, porque no tiene sentido vivir muchos años pasando trabajo. Cuando hablamos de nutrición como un problema, nos enfocamos en los que están desnutridos, los que se ven flacos. El que se ve flaco no es el único desnutrido. El obeso también es un desnutrido, o un malnutrido, mejor dicho. Nuestro cuerpo también tiene que tener una balanza. Esa balanza que ustedes vieron entre el cirujano y la nutrición también es parte de lo que nosotros deberíamos tener en nuestro cuerpo. Un cuerpo balanceado es un cuerpo sano. Un cuerpo por debajo de lo normal en cualquier rango de la constitución corporal está enfermo, aunque no vaya al médico, aunque no tenga síntomas. Con un solo elemento por encima de esa constitución también está enfermo. Y nosotros, ¿qué hacemos hablando de nutrición? Porque somos cirujanos, ¿no? ¿Y en dónde trabaja el cirujano? El campo de trabajo del cirujano es el cuerpo del ser humano. ¿Y cómo sale mejor la obra que queremos hacer? ¿Con buenos materiales o con materiales corrientes? Según mi lógica, con buenos materiales. Simple y llanamente yo necesito ser un buen escultor, ser un buen constructor de la obra que estoy haciendo para que salga bien si los materiales son buenos. Si son malos lo puedo hacer, pero no con los mismos resultados. Entonces, ¿qué pasa en República Dominicana? ¿No hay alimentos? Estamos muy por debajo. Fíjense que la inseguridad alimentaria de nosotros no es tan mala. Entonces, no es que no hay, es que no sabemos elegir. Es que probablemente no nos han orientado ni desde la cuna, ni tampoco los médicos que visitamos. La prevalencia de la desnutrición, la mayoría de nosotros como cirujanos no la sabemos, porque no nos interesa. Cuando nos llega un paciente, nos interesa el diagnóstico. Y si ese diagnóstico es quirúrgico, ahí principalmente, porque si no es quirúrgico ya no nos interesa. Entonces, buscamos todo lo que nosotros hemos aprendido durante los años de instrucciones escolares, residencia, experiencias, pero realmente tenemos la experiencia completa, no nos está faltando algo. Y fíjense que a mi conferencia le puse en un puntito por ahí el eslabón perdido. Porque yo creo que sí, que falta algo. Que si nosotros tuviéramos todas las haces en las manos, los resultados fueran mejores. Y no estoy diciendo que sean malos, pero cada uno de nosotros en sus áreas conoce de los pacientes que han tenido problemas, que muchas veces hemos hecho la mejor cirugía del mundo, que nos vamos felices a la casa y que en el tercer día tenemos
una fístula enterocutánea. Pero yo hice todo lo correcto, utilicé el hilo adecuado, di la sutura exactamente como era. Ahí hay un eslabón perdido. Y de ese eslabón perdido es que estamos hablando hoy. ¿Cuál de todas las cosas que nosotros tenemos que ver en un paciente es la que nosotros como cirujanos menos vemos? Su estado nutricional. Porque nosotros sí que le mandamos a hacer una sábana de analítica y de estudios a un paciente que se va a operar. Revisamos todo, absolutamente todo, pero se nos olvida que vamos a trabajar sobre un cuerpo que o está en una condición estable, o está desnutrido, o tiene una nutrición por encima de lo normal, o está en obesidad mórbida. Entonces, ese punto de la nutrición es un punto que tenemos nosotros que comenzar a prestarle atención. Nosotros tenemos que usar una cosita que se llama resiliencia, ¿no? Y tenemos que estar listos, adaptarnos al cambio, porque los tiempos van pasando y nos van enseñando cosas nuevas. Probablemente aquí hay personas que han sido como yo. Cuando niño, mi primer desayuno era una taza de café con un pedazo de pan que lo entrábamos en el jarro y nos lo comíamos antes del desayuno. Y prácticamente todo el mundo bebía café. Lo dice la canción por ahí de Mama Inés, todos los negros tomamos café. Y de buenas a primeras surge una revolución de que el café es dañino, que hace daño por todas partes y en todos los sentidos. ¿Y hoy en qué estamos? En lo contrario, el café es muy saludable, evita el Alzheimer. O sea, ¿qué hacemos nosotros? Primero, no nos cerramos a ninguna información ni a ninguna posibilidad, porque si somos científicos lo que tenemos que buscar es las evidencias. Y por lo tanto, ¿en qué deberíamos quedar? Nada es tan bueno que no tenga algo malo, ni nada es tan malo que no tenga algo bueno. Tiene sus efectos buenos y depende de sobre qué lo apliques. Entonces aquí nosotros estamos buscando principalmente cuáles son los factores de riesgo que nosotros tenemos cuando hacemos una cirugía y por qué si hacemos lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, a veces fracasamos. Y estamos hablando de los factores de riesgo. Fíjense que cuando estamos hablando de problemas nutricionales, las estadísticas nos dicen que hay que prestar atención. Hay un aumento en pacientes desnutridos que son quirúrgicos. Hay un aumento mayor en las complicaciones de esos pacientes desnutridos que llevamos a cirugía. ¿Dónde lo vemos? En la estadía intrahospitalaria. Esos pacientitos duran más tiempo que lo normal. ¿A detrimento de qué? De gastar más recursos que pudiéramos utilizar en otro paciente. Es decir, que no estamos eficientizando los recursos con los que contamos. Mayor posibilidad de que se nos compliquen, mayor tasa de morbilidad y, por lo tanto, a mí me gustaría que nosotros comencemos a cambiar el chip. No es que yo vengo del planeta Marte o de otro que no se conozca el nombre, sino que me he dado cuenta, porque yo también soy cirujano de la misma escuela. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros somos los dioses del universo. Y es verdad, ¿eh? O sea, donde hay médicos y llaman a un cirujano, nosotros somos los dioses del universo. Por cierto, hay mucha gente que se niega a creerme esto y yo simple y llanamente le demuestro que sí. Se va a acabar el mundo. Hay un planeta donde hay vida. Solo cabe el piloto y otro más. ¿Quién va aparte del piloto? Todo el mundo se inscribe y solamente va el médico. ¿Cuál de los médicos va? Todos los médicos se inscriben y vamos a ver quién va. Y comienza, se para el ginecólogo y dice que es él. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se reproduzcan dos personas que vamos a mandar, un varón y una hembra, y si la hembra sale embarazada, ¿quién le hace el parto? Pero ven acá, las comadronas hacen parto y no son médicos. Así que un cirujano lo puede hacer. Así van hasta que llegan al punto de que casi todo el mundo lo dice que sí, que puede ser. Y llega el cirujano y le pregunta, ¿cuál es la patología quirúrgica más frecuente? La apendicitis. ¿Quién lo opera? Ninguno. Entonces el cirujano es que va. Porque si a la muchacha embarazada le da apendicitis, se va a morir con todo el muchacho. O sea, eso somos, los dioses del Olimpo, pero también tenemos que bajar a la tierra y saber con qué material estamos trabajando. Y
La nutrición es lo que forma el cuerpo humano. Nosotros estamos hechos de todas las sustancias minerales y de todos los tipos que hay. No tienen calcio en los huesos, en los dientes. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos una parafernalia de exámenes antes de operar a un paciente y nunca lo mandamos a una evaluación nutricional? Hágame el favor, ve al cardiólogo para una evaluación de cardiología, a ver cómo andas tú. Tráeme la evaluación de endocrino, tráeme un electrocardiograma, pero no le decimos, ve, chequéate con un nutricionista y vamos a ver cómo anda, si estás normal, si está por debajo, si está por arriba. Y si está alterado, esa alteración, ¿cómo me puede afectar a mí? ¿Cómo me puede ayudar él? Y entonces, cuando estemos ahí, ya vamos a ver cambios en los resultados. Nosotros, ¿qué vemos? Unas estadísticas enormes, pero si revisamos esas estadísticas en cuanto a gasto de bolsillo, estadía prolongada, complicaciones postquirúrgicas, nos vamos a dar cuenta que pudiéramos estar bajando ese problema y con ese gasto que nos estamos ahorrando, darle servicio a otros que no tienen quien le pueda suplir nada ni quien lo pueda socorrer. Si nosotros hacemos una prehabilitación, tomando en cuenta con prehabilitación, no que hay que hacérselo a todo el mundo, sino una vez que se hace la evaluación y estás malnutrido por alguna causa, por encima o por debajo de lo normal, esa persona que sabe manejar los aspectos nutricionales del paciente, que me lo prepare antes de cirugía. Que me lo prepare como me lo prepare el cardiólogo, que me lo prepare como el anestesiólogo cuando lo evalúa. Porque lo primero que tenemos que ver es qué le cuesta a un cirujano que un especialista en nutrición le evalúe a un paciente. Nada. Probablemente le cueste algo al paciente, pero los beneficios para él y para el cirujano, que va a tener menos complicaciones, son enormes. Por lo tanto, yo creo que sí que deberíamos tratar de que nosotros tengamos una evaluación preoperatoria de nuestros pacientes. Esa falta de evaluación nos va a traer aumentos en los gastos porque tenemos más complicaciones. Y si tenemos más complicaciones, vamos a tener más gasto de bolsillo y vamos a tener menos tranquilidad, porque nos están llamando a las 2 de la mañana, el día de fiesta. Si un paciente se complica, eso es un infierno para cada cirujano que es responsable. Entonces, si pudiéramos nosotros estar seguros de que con una simple evaluación ni esperar, ponerle un tope, aguántate aquí, mira, aquí encuentro una anomalía que me va a traer una tardanza en cuanto a tu evolución posoperatoria. Yo no necesito ser nutricionista. Yo no quiero ser nutricionista. Hay nutricionistas. Entonces vamos a mandárselo, que no nos cuesta nada. Simple y llanamente vamos a esperar un par de semanas, un mes, que me digan, mira, él está en condiciones nutricionales adecuadas para tu cirugía. Y eso es lo que nosotros queremos, evitar ese gasto de bolsillo del paciente exagerado, ese gasto a nivel de la economía nacional, ese trastorno de la familia que no tiene al soporte de la familia en la casa, que tienen que irlo a visitar al hospital, que tienen que gastar recursos, que todas las noches el muchachito pregunta que dónde está papá, porque no le dijimos, vamos, mira, hazte una evaluación nutricional antes de venir acá y vamos a ver cómo vamos a cambiar las cosas. Tenemos un paquete de protocolos, pero yo nada más que traigo ERAS, por ejemplo, Enhanced Recovery After Trauma, o sea, una recuperación mejorada después del trauma, porque es que nosotros necesitamos, con esa preparación preoperatoria, tener un mejor posoperatorio para disminuir todos los trastornos y todos los gastos extra. Señores, los trastornos no son del paciente, que no duerme asustado porque se va a morir. Es de nosotros, que nos suena el teléfono también. Y si tiene un familiar, de esos familiares que son un clavo en el zapato, peor, porque lo llama en la madrugada, a la medianoche, de noche cuando usted está comiendo, a la hora que sea. Entonces, tenemos protocolos, vamos a usarlos. Nosotros, por ejemplo, yo no me meto en decirle a un paciente, mira, te voy a hacer un esquema de nutrición. Hay nutricionistas, yo se lo mando. Y sigo mi vida tranquilo atendiendo a otro paciente que no lo necesite. Como cirujano, y por esto es que tenemos la conferencia hoy, o el conversatorio hoy, como cirujano, simple y llanamente nosotros vamos a proteger
nuestro trabajo, nuestros resultados, porque los resultados se calculan cuando sale el paciente a la calle, no es cuando está interno, no es cuando tú estás en el consultorio. ¿Cuántos pacientes se complicaron? ¿Cuántos pacientes se murieron? ¿Cuántos pacientes andan bien? ¿Cómo lo lograste? A nadie le importa. Solamente a un compañero o a un alumno que quiere aprender de su profesor es que pregunta cómo lo lograste. El familiar se pone contento cuando su familiar vuelve a casa. Entonces, esto es lo que nosotros, la misión de nosotros es, vamos a operar un paciente, probablemente llegó a ti para que le evites una malnutrición a niveles de que ya no se pueda recuperar. Y ojalá que sea así, y no que sea lo contrario. Tiene un poquito de malnutrición, yo lo que me interesa es operarlo, porque si no lo opero no cobro y después la cirugía se nos muere. Entonces el agente que debió ser de salvamento es el agente que ha provocado la muerte del pobre paciente. ¿Qué tenemos en cuanto a lo que es la desnutrición? Estadía prolongada después de la cirugía. Complicaciones de todos los tipos, comenzando por la dehiscencia de la herida, la fístula enterocutánea, la úlcera de decúbito. O sea, un paciente que no está nutrido, ¿ustedes creen que no necesita energía para respirar? Y principalmente cuando tiene una incisión en el abdomen de arriba abajo, que él tiene que vencer ese dolor. Entonces, ¿de dónde va a sacar esa energía para poder respirar? Nosotros tenemos claves de áreas anatómicas que necesitamos utilizar un hilo de reabsorción fácil y utilizamos crómico, catgut crómico, y eso no es proteína. Y el paciente que no tiene proteína, ¿qué va a hacer con el hilo? Lo desbarata, porque lo metaboliza, necesita proteína de alguna manera. Entonces, si nosotros estamos dejando que esas cositas que son elementales se nos pasen, porque, bueno, es que nosotros somos cirujanos. Sí, pero es que el paciente es un paciente. El paciente mío que tiene una apendicitis, que tengo que hacerle una apendicectomía, tiene otras cosas. Él tiene una constitución anatómica y tiene unos elementos fisiológicos que los necesita. ¿Y qué pasa cuando yo le provoco la cirugía? La cirugía es un salvamento. Se nos olvidó que es una injuria también. Es una herida. Y es una herida más grande que la que se puede hacer él en un brazo. Abrimos el abdomen desde afuera hasta adentro y cuando lo hacemos estamos expuestos a todas las bacterias y los microorganismos que están flotando y a todas las sustancias que lo pueden dañar. Pero además hay una evaporación de lo que son los líquidos mientras está con el abdomen abierto. Tenemos un anestesiólogo metiendo líquido que nosotros no sabemos cuánto lleva. No sabemos cuánto lleva, porque nosotros estamos tan concentrados en la cirugía que se nos olvidó que está haciendo el anestesiólogo. He tenido casos de cirugía que cuando miro hacia el otro lado, el anestesiólogo tiene 5 litros de solución vacío, con un paciente de una cirugía difícil que aparte de los 5 litros ha sangrado 2. O sea, 5 de agua y 2 de sangre. ¿Qué pasó? Ya no tiene sangre, lo hemodiluyeron. Y sale del quirófano y el anestesiólogo dice que tiene edema de pulmón. No tiene edema de pulmón, es que tú le has cambiado la sangre por agua. O sea, ahora no tiene sangre. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el eslabón perdido. Fíjense que todo lo que está ahí lo hacemos, menos una cosa. O sea, todo lo que está en ese círculo son los estudios y los exámenes que nosotros hacemos preoperatorio. Entonces, tenemos que analizarnos nosotros. ¿Qué todo lo que hacemos? Bien, eso está todo bien hecho, pero ¿qué nos está faltando? Y ahí vamos a encontrar el eslabón perdido. Cuando nosotros comencemos a ver que lo que no hacemos es estado nutricional del paciente y mandemos a evaluar a este paciente en busca de nutrición, nos vamos a dar cuenta de cuál es el eslabón perdido. Cuando nosotros tenemos un paciente desnutrido, mayor tasa de infecciones tiene el paciente. Yo supongo que ninguno de los que están aquí han visto cosas como las que están ahí. O sea, si no la hemos visto, probablemente sí, pero nunca nos hemos puesto a pensar, ¿por qué lo hace? Este sí, aquel no. Ahí está el factor nutrición. Ahí están los elementos que él tiene para el cierre de la herida, los elementos que él tiene para la defensa inmunológica,
los elementos que él tiene para la reconstrucción de cada uno de los tejidos que se han dañado durante su cirugía. Entonces, estos pacientes desnutridos tienen una respuesta malísima al trauma, tienen una respuesta malísima ante fenómenos inflamatorios e infecciosos. Entonces, o sea, esto repercute en todo lo que tiene que ver con el paciente y, por lo tanto, aumenta la morbilidad y la mortalidad del paciente, que a nosotros no nos gusta. A nosotros nos gusta exhibir todo lo que es bien, pero cuando tenemos algo que es mal, lo ocultamos, como el gato, no lo exhibimos. Entonces, fíjense que ahora en el círculo aparece uno en verde que dice cuál es el eslabón perdido. El eslabón perdido para nosotros los cirujanos es nutrición. O sea, es como una mala palabra cuando nos hablan de nutrición. Yo he adoptado esto como que no me afecta, me puede beneficiar. Lo que no me afecta y me puede beneficiar, bienvenido, porque no soy yo que voy a pagar la nutrición, no soy yo que voy a pagar la evaluación. Yo lo que necesito es que mi paciente venga con un campo en el que yo voy a trabajar que sea óptimo para que mi resultado sea el mejor. De manera que el eslabón perdido es la malnutrición. Lo que nosotros hemos dejado de hacer, porque todos nosotros hacemos de todo lo que hay que hacer. Esa evaluación preoperatoria lleva de todo, pero se nos olvidó la nutrición y ahí es que queremos que esté. ¿Por qué nos pasa por alto? Estamos preocupados por la cirugía, estamos preocupados por los honorarios, estamos preocupados por todo, pero el campo de trabajo es el paciente y ese paciente debe estar listo para cirugía para que podamos hacer las cosas buenas. Las causas de desnutrición, todo lo que usted se puede imaginar, desde que el tipo es pobre hasta que vive en un sitio donde no hay que comer. Imagínense que está preso en la cárcel y le llevan un chavo que nada más tiene azúcar. Entonces se va a desnutrir, claro. En la clínica esa desnutrición va a provocar enfermedades, le va a dar trastornos metabólicos, endocrinos, que tampoco nosotros vamos a trabajar con ellos, pero que nos perjudican en cuanto a nuestro trabajo. La economía, bueno, va a gastar más dinero, va a consumir mucho más a nivel del hospital, de la clínica, que se pudiera estar utilizando en otros pacientes. Y por lo tanto, nosotros también tenemos que saber que mientras más economía hay, mientras más abundancia hay, más nos llega a nosotros en cuanto al trabajo. Lo mismo que en todo el mundo también lo tenemos, aunque aquí se dice que tenemos un bajo riesgo de malnutrición, pero lo vemos todos los días, no sé cómo hacen esas estadísticas. Ya sabemos cuál es el eslabón perdido. Cuando salgamos se nos olvidó, se nos perdió, simple y llanamente busquémoslo otra vez. Y para buscarlo hay que hacer muchas evaluaciones que nosotros no dominamos, que no sabemos. Entonces vamos a poner una cápite donde pongamos eso. Tenemos una cuenta corriente, tenemos una cuenta de ahorro y tenemos una para gastar, para la chuchería, para que los muchachos vayan al cine y fiesten. Entonces vamos a poner una por ahí que se llama evaluación preoperatoria. Le metemos estado nutricional del paciente. Una buena nutrición no implica que te des unas harturas que te pongas gordo lleno de grasa, porque también es una malnutrición. Fíjense que no estoy hablando de desnutrición, estoy hablando de malnutrición. Tanto el que está por encima como el que está por debajo están malnutridos. Las estrategias para nosotros resolver ese problema es el trabajo en equipo. No trabajemos solo, así como trabajamos con el anestesiólogo, metamos a un nutricionista en el coro. Les voy a presentar, terminando mi conferencia, esto que acabo de ver ayer. O sea, después que hice la conferencia, digo, esto me vino como anillo al dedo. Fíjense qué cuadro, qué maravilla. Crónica de una muerte anunciada, no está escrita por Gabriel García Márquez. Este paciente se opera por una apendicectomía. Luego de que se opera la apendicectomía, descubren que tiene una obstrucción intestinal y se opera y le hacen una ostomía, lo operan del otro lado. Si ustedes se fijan, tiene una ostomía en la primera de arriba. Y luego de la ostomía se va a su casa, ya tiene una apendicectomía hecha y comienza, como ustedes pueden ver, a crecerle la incisión de la línea media. O sea, comienza como que tiene una hernia, ¿no? Y ese proceso va desarrollándose no en un día, pero el cirujano supongo que no le prestó atención o que ellos no buscaron atención.
las fotos me las regaló el paciente, no las hice yo, porque si se fijan es una secuencia. Y una secuencia que llega al punto de que eso se dilata tanto que comienza a necrosarse la piel y al final se perfora. Y eso fue el intestino afuera que vieron ahí. Nada, como lo vi ayer, lo primero que dije, póngale una bolsa de Bogotá, es un ser humano, y él está a lo que sea. Doctor, mire, cúbranme eso, aunque sea hasta que me muera. Le dije, póngale una bolsa de Bogotá, interconsúltelo con nutrición, y vamos a ver si él tiene un chancecito. La nutrición, cuando nosotros la encontremos y nos demos cuenta que es beneficioso para nosotros y no nos quita nada, ojalá que no la perdamos y la sigamos utilizando. En conclusión, la nutrición debe ser un aspecto que pongamos en nuestra evaluación preoperatoria. No podemos olvidar que lo que nosotros queremos es que nos salgan bien los pacientes para que también nosotros podamos exhibir éxito en nuestro trabajo. Gracias por su atención.